Correcto, gracias, Aaron. Entonces, estos datos también tienen que, digamos, ir asociados al rendimiento cognitivo que va a haber, digamos, va a llevarse a cabo teniendo un impacto en la vida diaria del paciente, ¿no? Estos déficits cognitivos van a generar algún cambio en la autonomía, en la independencia del paciente, y que otro criterio diagnóstico va a ser que estos déficits cognitivos no deberían estar asociados a un síndrome confusional agudo. Es decir, cuando una persona de edad avanzada se presenta en el hospital por ejemplo, alguna necesidad quirúrgica de urgencia o alguna enfermedad infecciosa que lo tienen que hospitalizar, en ese ámbito desarrollan el delirium. Muchas veces es hipoactivo, otras hiperactivo y en algunas ocasiones mixto, que puede enmascarar o en otro caso puede como que simular un deterioro cognitivo o demencia. Entonces, primero tenemos que descartar que se trate de un síndrome confusional y a partir de ello plantearnos esta posibilidad. Ahora, es cierto que muchas personas con demencia son más propensas en un ambiente hospitalario a desarrollar síndromes confusionales agudos, es decir, estas dos entidades pueden coexistir. Y por otro lado, que también se descarte la posibilidad de que haya otras situaciones, otras entidades clínicas que puedan simular también deterioros cognitivos, como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia. Sabemos que la demencia, bueno, pues se va a desarrollar sobre todo en personas de edad avanzada, adultos mayores, siendo alrededor del 15% de estas las que pueden presentar algún grado de deterioro cognitivo que le indique la demencia. Considerar también que como hay múltiples situaciones que van a cursar con demencia, entonces hay factores que predisponen, ¿no? En primer lugar está la edad avanzada, obviamente, un punto de corte más o menos arbitrario o por tendencias estadísticas es los 65 años. Aquí tenemos un ejemplo de la enfermedad de Alzheimer, así como otros tipos de demencias en las que van a estar asociadas a factores genéticos. En el caso de la enfermedad de Alzheimer es más prevalente en el sexo femenino, pueden estar asociados a una historia de hipertensión sistólica crónica, exposición a ciertos tóxicos, metales, etc. En las demencias vasculares, por ejemplo, generalmente están asociadas a más de un factor de riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial crónica, esencial, diabetes, obesidad, dislipidemias, etc. Entonces, la etiología va a ser muy diversa, ¿no? Y de allí que hay, de ahí se desprenden, por ejemplo, las dos clasificaciones. Acá pueden tener enfermedades que pueden ser degenerativas, otras asociadas a desórdenes hereditarios, infecciones, traumatismos, etc. Entonces, estos mecanismos van a estar orientados sobre todo a la prevención. Entonces, ¿cómo llegamos a tener un incremento de la reserva cognitiva? Una adecuada educación, una instrucción que permita que la persona acumule la mayor información posible de diversa índole en su cerebro. Y a eso denominamos reserva cognitiva. Obviamente, para conseguir esta reserva cognitiva, se recomienda que la audición esté preservada. Y si es que hay un menoscabo en la audición, lo que se recomienda es restituir, ¿no? Mejorar esa condición, ahora que sabemos que se pueden utilizar los audífonos, ¿no? En muchos de estos casos. Luego, debemos tener en cuenta que la inflamación cerebral también va a jugar un papel muy importante. Y la reducción de esta inflamación va a estar asociada, por ejemplo, a la dieta mediterránea, ¿no? Aquella libre de grasas saturadas, ¿no? En la que se consumen abundante cantidad de vegetales, ¿no? En algunos casos el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el mismo ejercicio. Ahora, el daño
a través de mecanismos vasculares, neurotóxicos, estrés oxidativo, como lo que sucede, por ejemplo, en los fumadores, los pacientes que cursan con obesidad, ¿no? Por ejemplo, controlar factores de riesgo cardiovascular, van a redundar en esto, ¿no? En disminuir el daño cerebral a expensas de esos mecanismos o factores de riesgos ya controlados. Y vean que el ejercicio como que involucra a estas tres situaciones. El ejercicio va a disminuir la inflamación cerebral, que puede ser incluso parte del mecanismo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Incrementa la reserva cognitiva o la optimiza, ¿no? En condiciones saludables también vamos a tener mayor predisposición al aprendizaje y a la creación de nuevas conexiones. Acá, para que puedan ver la distribución de acuerdo a los factores de riesgo por grupos etarios, ¿no? Sabemos que la educación es importante, ¿no? En las personas jóvenes, ¿no? O adultos jóvenes. En los adultos, lo que habíamos mencionado, ¿no? Es preponderante corregir las pérdidas auditivas. Vean que tiene el mayor riesgo relativo para el desarrollo de la demencia. Igual que a esta edad o en este grupo etario, la prevalencia alta de lesiones cerebrales traumáticas. Y en pacientes de edad avanzada, tenemos la depresión como uno de los factores de riesgo más importantes, ¿no? Cuyo riesgo relativo es casi 2, ¿no? Pero también se asocian al aislamiento social, que muchas veces los pacientes adultos mayores sufren, ¿no? Porque los hijos se van de la casa y finalmente quedan, ¿no? Solos en su domicilio de origen. Entonces, tenemos acá más o menos una lista de acuerdo a la frecuencia con que se presentan, ¿no? Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer como la representante, y que es la que predomina dentro de la clasificación de la cefalea como la que tiene más prevalencia, ¿no? Más del 50% de los casos de demencia se deben a enfermedad de Alzheimer. Y también con un porcentaje muy importante, ¿no? La demencia por cuerpo de Lewy. Y luego con porcentajes menores, todo lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Infecciones, demencias vasculares, la misma depresión, si no es controlada oportunamente, puede desencadenar en demencia. Entonces, como estábamos hablando de la prevención, algunos factores de riesgo modificables, si son controlados oportunamente, van a contribuir a disminuir ese riesgo que tenga el paciente a más adelante o en la edad avanzada desarrollar demencia, como la menor educación. La hipertensión crónica, ¿no? Cuyo objetivo sería mantener a este paciente con valores por lo menos en 130 milímetros de mercurio o por debajo de de la presión pública. El compromiso, entonces no hay que desestimar esta necesidad de los pacientes porque también tiene una contribución importante como para predisponer que este paciente pueda desarrollar demencia más adelante. Entonces hay que darle los audífonos medicados, ¿no? Obviamente una evaluación por otorrino. Y también por otro lado es importante evitar el trauma acústico, ¿no? Personas que están expuestos, ¿no? A ruidos industriales o de otro tipo, o por sus actividades laborales muy particulares, pues pueden estar expuestos al trauma acústico. Entonces hay que recomendar a los pacientes que protejan el oído utilizando los equipos de protección que correspondan. El tabaquismo, que también acá en este campo es muy deleterio. Obesidad, depresión, ya sabemos que todas estas situaciones que pueden tener un tratamiento muy, digamos, especializado o multidisciplinario, así como la actividad física, promover la actividad física, controlar los niveles de hiperglicemia en una persona que tiene diabetes, ¿no? Aquellas personas que tienen contacto social infrecuente están más predispuestas, entonces favorecer a que socialicen más, ¿no? El consumo excesivo de alcohol también, entonces lo que recomiendan es que el consumo sea menos a 21 unidades por semana, ¿no? Teniendo en cuenta esta equivalencia, ¿no? Una unidad equivale aproximadamente a 10 mililitros o 8 gramos de alcohol puro. Los traumas cefálicos, ¿no? En los
en los TEC, y la misma contaminación. Se clasifican en dos grandes grupos, las primarias, las secundarias, ¿no? Aquellas primarias o degenerativas primarias son aquellas pues que tienen mucha vinculación con desórdenes genéticos, hereditarios muchas veces, y las secundarias que obedecen a patologías subyacentes o exposición asociada. Dentro del primer grupo habíamos mencionado la enfermedad de Alzheimer como la más prevalente, ¿no? Cuya, digamos, degeneración va a ser más difusa, a predominio anterior, pero igual la degeneración cortical es difusa, a diferencia de las otras focales, ¿no? Como la específicamente frontotemporal o atrofia posterior cortical, que cursa con alteraciones visoespaciales, ¿no? Reconocimientos visuales, etcétera, y las apraxias. Entonces, dentro de estas demencias, la enfermedad de Alzheimer es casi la que se menciona por antonomasia, ¿no? Entonces tenemos también la asociación a la edad como un factor de riesgo no modificable, igual que las influencias genéticas, el estado de la apolipoproteína que tiene que ver con el transporte de colesterol y su depósito posterior, ¿no? Del etéreo, el género femenino. Aquí tenemos algunos cromosomas y genes vinculados que predisponen, ¿no? Hay una teoría poligénica en la enfermedad de Alzheimer, así como en otras enfermedades. Aquí en la fisiopatología también, ¿no? Hay una proteína precursora del amiloide, en cuyo metabolismo va a haber una alteración y depósito, ¿no? Una alteración en cuanto al aclaramiento de beta-amiloide, que se produce y se aclara en condiciones normales en cualquier ser humano, pero esta aclaración alterada hace que se acumule de forma anómala este beta-amiloide, formando placas que predisponen a la citotoxicidad, muerte neuronal de estas neuronas, sobre todo a nivel de las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Y también, por otro lado, otra proteína, ¿no? La proteína tau, que va a ser constituyente estructural de los microtúbulos, esto a lo largo de los cuerpos y sobre todo de los axones neuronales. Y la hiperfosforilación también la hace con una proteína pues anómala que se acumula formando ovillos, los famosos ovillos neurofibrilares, que son acúmulos de la proteína tau hiperfosforilada, y estos ovillos también constituyen material citotóxico, que bajo ese mismo mecanismo va a producirse una apoptosis y la muerte neuronal. También tenemos que hay una disfunción sináptica producto de este acúmulo de beta-amiloide en el espacio sináptico que bloquean a los receptores NMDA, por ejemplo, y bloquean el transmisión sináptica alterada, de tal manera que el rendimiento de esas células o las neuronas destinadas a la cognición va a estar disminuido o menoscabado. Y lo mismo con el estrés oxidativo, ¿no? Ahora, el beta-amiloide también promueve la formación de citoquinas inflamatorias, ¿no? Entonces es lo que habíamos mencionado al principio. En la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer también existe una cascada inflamatoria que lleva consigo finalmente la apoptosis y muerte neuronal. Entonces, acá algunos de los criterios de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cuando nos planteamos como la enfermedad de Alzheimer probable, posible, y cuando no cumple estos criterios, ¿no? Tenemos que buscar secundarismo, es decir, una enfermedad asociada que puede estar cursando con un menoscabo cognitivo. Ahora, en el ejercicio clínico diagnóstico, vamos a encontrarnos con que es importante solicitar estudios complementarios como las neuroimágenes, como para poder corroborar la distribución topográfica de este compromiso funcional que vamos a encontrar. Dentro de las primarias que están asociadas a otras lesiones, que pueden ser ganglios basales, otras lesiones subcorticales, tenemos las demencias plus, ¿no? Aquella demencia que cursa con alguna otra manifestación neurológica, no necesariamente la demencia pura, ¿no? Entonces tenemos
Uno de los ejemplos para familiarizarnos viene a ser la demencia por enfermedad de Parkinson, ¿no? Aquella enfermedad de Parkinson que en el curso evolutivo, siendo esta una enfermedad neurodegenerativa, va a presentar también manifestaciones de deterioro cognitivo y que progresivamente se va a transformar en una demencia. Ahora, muy similar a lo que sucede con la demencia con la enfermedad de Parkinson, sucede con la demencia por cuerpos de Lewy. La anatomía patológica es muy similar, ¿no? La presencia de cuerpos de Lewy, solo que, bueno, y esta, digamos, por su localización topográfica, ¿no? En vinculación con los ganglios basales, va a cursar con parkinsonismo, es decir, síndrome parkinsoniano. Y desde el inicio ya presentan menoscabo cognitivo, es decir, demencia. Y a diferencia de la enfermedad de Parkinson, en la que el parkinsonismo es la manifestación primaria y secundariamente se manifiesta la demencia. Habíamos dicho que dentro de estas demencias degenerativas primarias se puede considerar lo habitual a partir de los 65 años, pero pueden empezar mucho antes de este grupo etario, entonces se considera como de inicio precoz, ¿no? Entonces, uno de los primeros dominios o más importantes dominios cognitivos que se afectan va a ser la memoria, en prácticamente la mayoría de las demencias. Hay algunas otras que se manifiestan con otros dominios cognitivos y más adelante ya alteración de la memoria. Ahora, se caracteriza al ser una enfermedad degenerativa, va a progresar a comprometer otros dominios cognitivos. Inclusive en el transcurso de la evolución de la enfermedad puede aparecer síntomas psiquiátricos, síntomas conductuales y que van a tener impacto en las actividades de la vida diaria. Dentro de las demencias secundarias que obedecen, a la asociación con otras enfermedades, por lo tanto se consideran de etiología diversa. Algunas pueden ser potencialmente tratables y hasta curables. De ahí que el cuadro clínico puede ser reversible. Acá una pequeña, una clasificación de los distintos tipos vasculares, infecciosas, ¿no? Infecciones agudas que pueden producir alguna lesión encefálica córtico-subcortical irreversible y se comportará como una demencia más adelante. O infecciones crónicas, ¿no? Como la infección por el VIH. La hidrocefalia, por cualquier causa, a veces tenemos hidrocefalias en el contexto de una neurotuberculosis, meningoencefalitis tuberculosa, que cursen con aracnoiditis, por ejemplo, y de ahí que la resorción, esa circulación habitual del líquido cefalorraquídeo se va a ver alterada, de tal manera que este acúmulo y aumento de presión a nivel de las cavidades ventriculares va a conllevar a una dilatación progresiva de las mismas, a lo que se denomina hidrocefalia. Entonces, esta hidrocefalia en el curso de los meses o años puede conllevar a un deterioro cognitivo y demencia. Dentro de las alteraciones metabólicas o endocrinas tenemos pues los distiroidismos, enfermedades por ejemplo del metabolismo de cobre, etc. Dentro de las carenciales, que van a estar algunas vinculadas con las anteriores, como por ejemplo tenemos la deficiencia de vitamina B12, de tiamina, ¿no? Que sabemos, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de tiamina cursa con la encefalopatía de Wernicke, ¿no? Hasta la psicosis de Korsakoff. Entonces, en el interín de su evolución cursan, ¿no? Con deterioro cognitivo. Los traumatismos cráneoencefálicos también, ¿no? En distinto grado e intensidad van a producir síntomas discognitivos y demencia. La esclerosis múltiple, ¿no? Sabemos que el asiento fundamental de las placas de desmielinización en esta enfermedad va a ser subcortical, pero también se describen, en menor proporción, pero sí existen, estas placas a nivel cortical. De tal manera que el acúmulo o la progresión de la enfermedad puede determinar también deterioro cognitivo y demencia. Y tóxicos, ¿no? Exposición a metales pesados, consumo
de drogas ilícitas, etcétera, que también cursan con demencia. Dentro de las demencias vasculares son unas, digamos, una de los tipos de demencia más frecuentes en la consulta externa, ¿no? En pacientes que de por medio tienen pues factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, etcétera. Sobre todo si estos factores no están bien controlados, pues la posibilidad de que tengan un problema cerebrovascular es mayor. Ahora, las demencias vasculares pueden tener un inicio agudo, como por ejemplo ser secundarias a un infarto cerebral o múltiples infartos cerebrales, o microisquemia crónica, ¿no? Como lo que sucedería acá en la enfermedad de Bieswanger, ¿no? De acuerdo a la distribución van a ser, pues, ¿no? Infartos corticales, subcorticales. La enfermedad de Bieswanger viene a ser la traducción clínica de lo que sucede con la leucoariosis, es decir, acúmulos o la, digamos, producción de lipohialinosis, ¿no? Periventricular, que es resultado de una disfunción endotelial, ¿no? En el contexto de una enfermedad hipertensiva crónica, sobre todo mal controlada. Y que eso va a tener una traducción también imagenológica. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de las demencias vasculares, la formación de las placas, ¿no? Cronológicamente, a medida que la elasticidad de la pared arterial va disminuyendo, la presión arterial incrementa, eso lo conocemos muy bien. Entonces, esto va a llevar a microsangrados, ¿no? Disrupción del endotelio, la barrera hematoencefálica, y se va a producir microsangrados, que van a llevar en una evolución crónica a una gliosis periventricular, ¿no? Que es precisamente donde se encuentran los vasos más pequeños o de menor calibre. También va a conllevar, digamos, la formación de placas ateromatosas a estrecheces de la luz del vaso sanguíneo. El flujo turbulento, sabemos que mientras más se estreche o pierda la elasticidad esta arteriola, entonces la presión distal va a incrementar, por lo tanto el flujo va a ser más turbulento, y eso puede generar disrupción o fisura de la placa ateromatosa, y con ello las plaquetas van a ir a formar trombos, ¿no? Trombos y obstrucciones, microobstrucciones. Y de esa manera se producen los microinfartos. Y lo que habíamos mencionado, ¿no? La lipohialinosis también, que es responsable de la leucoariosis, como por ejemplo lo que sucede en la enfermedad de Bieswanger. Entonces, para diagnosticar necesitamos que haya uno o más dominios cognitivos comprometidos. Pueden estar presentes los síntomas psiquiátricos o trastornos conductuales, y que van a tener un impacto sobre la vida diaria del paciente. Por lo tanto, van a existir alteraciones funcionales. Entonces, ¿cuáles van a ser esos dominios cognitivos más comprometidos? En primer lugar, y por frecuencia, tenemos la amnesia, ¿no? Que viene a ser la pérdida de la memoria. Entonces, cronológicamente vamos a observar que el primer aspecto de la memoria que se va a comprometer es la memoria de fijación. Es decir, el paciente va a tener dificultad para retener información inmediata, muy reciente. Por ejemplo, algún encargo que se le va a llamar tal persona, o vio una noticia determinada en la televisión, pero al rato ya no recuerda. Sin embargo, preserva su memoria remota. Es decir, uno le pregunta qué hizo ese anciano en su juventud, en la época de colegio, y recuerda con mucho detalle. Ahora, la progresión de la enfermedad va a determinar a que finalmente la memoria remota va a ser comprometida. Alteraciones del lenguaje, ¿no? O afasia. Entonces, los primeros rasgos de compromiso del lenguaje vienen a ser la anemia, ¿no? Aquella dificultad de terminar, ¿no? Como que se les escapa, no encuentran la palabra indicada como para completar esa frase, el texto, y contextualizar su diálogo, ¿no? Esa es la anomia. Y luego también tendrá dificultades para comprender, ¿no? El significado verbal,
el agramatismo es lo que sucede muchas veces con estos pacientes, y si la comprensión se va a ver alterada, la fluencia verbal se va a ver muy comprometida, finalmente estos pacientes llegan al mutismo, es decir, no comprenden, no hablan, hablan lo necesario, monosílabos, y ya no les sirve como para comunicarse adecuadamente. Aquella capacidad de ejecutar conductas previamente aprendidas también se puede perder, ya esto se llama la apraxia. La capacidad de ejecución de actividades, ¿no? Pueden ser secuenciales, manejo de objetos habituales, como por ejemplo el encendedor, la cocina. Frecuente que deje emprendida la hornilla de la cocina sin tener un objeto, digamos una olla o algo para poder utilizarla, ¿no? Igual, el caño de lavamanos pueden dejarlo pues abierto, ¿no? Entonces, esos actos motores secuenciales, que normalmente los hacemos incluso de manera automática, los va perdiendo el anciano. De tal manera que pueden iniciar un acto motor y lo abandonan a la mitad de toda la secuencia. Y por lo tanto sucede lo que estamos comentando, ¿no? En las actividades muy comunes de la vida diaria. Y de ahí que también comprometen su autocuidado, porque también van a presentar apraxia del vestido, no van a saber finalmente cómo se pone una blusa o una camisa con botones, ¿no? Porque van a conseguir abotonar de la manera correcta o simplemente no van a poder abotonar ni uno solo de los botones. La dificultad para reconocer, ¿no? O identificar objetos, personas, situaciones, viene a ser la agnosia. Entonces, por ejemplo, cuando no pueden reconocer voces, ¿no? Alguien le llama por teléfono y o confunden con otra persona o simplemente no reconocen una voz que resultaba sumamente familiar, ¿no? Como la de su hijo, por ejemplo, ¿no? Que le llamaba todos los días, pero en algún momento por la agnosia que está presentando el paciente, ya no reconoce su voz, ¿no? O los rostros, cuando una persona, por ejemplo, el hijo de este anciano que está sufriendo de demencia, llega a la casa, abre la puerta y el anciano se sorprende, ¿no? Porque ve a una persona aparentemente desconocida y lo que está presentando es la prosopagnosia, es decir, la dificultad o incapacidad para reconocer el rostro de, en este caso, su hijo. Algunas funciones ejecutivas, ¿no? Como por ejemplo, la consecución de un acto secuencial. La orientación, dentro de las tres esferas de orientación tenemos pues la orientación en persona, en espacio y en tiempo. El primer aspecto que se compromete es la orientación temporal, ¿no? No saben en qué día están, en qué mes, en qué año. Sin embargo, sí saben que están, por ejemplo, en el hospital, en el caso de que haya acudido a la consulta. Y obviamente sí va a poder responder a su nombre completo y datos muy personales. Pero con la progresión de la enfermedad, otros ámbitos de la orientación también se van a ir alterando y perdiendo, ¿no? Ahora, un elemento importante también a tener en cuenta y que debemos considerar para asociar o no con un síndrome confusional agudo, viene a ser la atención. Entonces, la aproxexia es la incapacidad para mantener la atención. ¿Y cómo evaluamos la atención? Por ejemplo, le demandamos a un paciente a que cumpla una orden secuencial, cómo mencionar los días de la semana. Entonces, el paciente irá pues de lunes a domingo, y ahí tenemos, por ejemplo, 7 días, como para hacer una secuencia de 7 elementos, y si la persona tiene una correcta atención, no será necesario que cuando llegue al jueves y ya no diga nada, digamos, ¿y qué día sigue? Como para recordarle, ¿no? Entonces, una persona que goza de una atención adecuada, será suficiente que le demos una sola orden como para que cumpla la secuencia que le estamos pidiendo. Y lo mismo podemos hacer con operaciones aritméticas, tanto, digamos, el nivel de instrucción del paciente lo permita.
¿no? Le podemos demandar que haga, pues, por ejemplo, sumas, a ver, cuente de 3 en 3, empezando en 11. Entonces empieza la secuencia. Y podríamos considerar que la atención es adecuada en ese paciente cuando cumple por lo menos 5 pasos de esa secuencia. Le podemos complicar incluso un poquito para demandar más atención al paciente, hacer una resta, por ejemplo, restar de 100, ir restando 7 consecutivamente. Entonces, obviamente, como les dije anteriormente, ¿no? En tanto el nivel de instrucción del paciente lo permita, porque hay pacientes que, por ejemplo, no han estudiado, están en analfabetismo y obviamente no van a poder contar, o si pueden contar, no van a poder realizar algunos cálculos aritméticos, y no por ello tienen aproxexia, ¿no? Entonces, ese antecedente de nivel de instrucción es muy importante. Como habíamos mencionado al principio, para plantear el diagnóstico de demencia, deberíamos descartar otras situaciones que podrían cursar con deterioro de funciones cerebrales superiores, ¿no? Pero también pueden coexistir, como en el caso de la depresión. La depresión es prevalente en pacientes ya diagnosticados con demencia y que presentan este tipo de manifestación afectiva, ¿no? Incluso hasta la mitad en algunos estudios consideran que coexiste con la demencia. La manía, otro trastorno que puede tener, digamos, menos participación porcentual asociado a la demencia. Ahora, van a tener ideas delirantes, ¿no? Delirios de robo, por ejemplo, de abandono, ¿no? Y es muy frecuente en los pacientes con demencia y que también se pueden exacerbar cuando presentan el síndrome confusional agudo o delirium, de ahí su nombre. Dentro de las alucinaciones, en este contexto, las más frecuentes van a ser las alucinaciones visuales. Eh, la exageración de rasgos previos, ¿no? Cambios en la personalidad o simplemente se van a acentuar algunos rasgos previos, ¿no? Como típicamente un paciente que, por ejemplo, durante su vida funcional, laboral, era una persona puntual, bueno, pues no va a dejar de serlo. En tanto ya dejes de ser independiente, allí pues sí, ¿no? Pero mientras sea independiente va a acudir a una cita, a una convocatoria, con la misma puntualidad o quizás mucho más cuidadoso con esta puntualidad como era en su vida adulta, ¿no? Lo mismo para el temperamento, ¿no? Si es una persona que por lo demás era pues irascible, renegaba fácilmente, entonces cuando esté en edad senil, estos rasgos van a ser mucho más acentuados. Es una tendencia habitual. Ahora, cuando ya presentan trastornos de comportamiento, van a tener conductas erráticas, vagabundeo, a veces pueden presentar inquietud, agitación psicomotriz, tienen conductas repetitivas o estereotipadas, como por ejemplo una persona con demencia, ¿no? En el domicilio se pone a arreglar los cojines del sofá, de la sala, por ejemplo, y lo hace de una determinada forma, a su manera, muy a su manera, encuentra una manta, la dobla, y después de unos minutos vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Vuelve a hacer lo mismo, y esas conductas estereotipadas son fáciles de identificar y seguramente muchos de ustedes han atestiguado, ¿no? En algún familiar próximo. Algunos pueden tener trastornos del comportamiento sexual, ¿no? Erotomanía, ¿no? Que son síndromes, digamos, que vinculan a un síndrome frontal. Trastornos de alimentación, ¿no? Muchas veces estos pacientes pierden esa, esa vinculación hipotalámica, ¿no? Del centro del apetito y todo ello. Y ni bien terminaron de desayunar, salen del comedor, se van a la sala, van al dormitorio y regresan, solicitando su desayuno, ¿ya? Y es relativamente frecuente en pacientes con las ya avanzadas, ¿no? Porque no tienen esa plenitud gástrica, entonces
como que siguieran de hambre, dicen, no me has dado mi desayuno, y vuelven. Y si pueden servirse ellos de forma independiente, pues lo hacen. En las demencias ya muy avanzadas existirá incontinencia esfinteriana, ¿no? Esa pérdida de control también biológico existe. Dentro de las alteraciones funcionales vamos a clasificarlas, ¿no? En aquellas instrumentales de la vida diaria, ¿no? Aquellas actividades domésticas, financieras, compra, adquisición de algún producto, ¿no? Pago de servicios, por ejemplo. El cumplimiento de la medicación que viene a ser lo más común, ¿no? Entonces ya dependen de una tercera persona, de un cuidador o de sus familiares directos para que puedan cumplir eh, su medicación, que dicho sea de paso es polifarmacia, ¿no? Hay muchos medicamentos que consumen y pues va a ser más complicado para que ellos de manera autónoma puedan cumplir. Manejo de aparatos, ¿no? Equipos de sonido, la cocina, el microondas, entonces como que no tienen la destreza como para poder prender o manejarlos. Igual el televisor, a veces desconfiguran el televisor o el decodificador, etcétera. Algunas actividades básicas, esto ya por ejemplo refiriéndonos al autocuidado, ¿no? Pierden el aliño adecuado, estos pacientes, ¿no? Reutilizan su ropa que ya de por medio no está, digamos, sucia, su alimentación también va a tener descuidos en cuanto a la alimentación, a veces simplemente no quieren comer. Deambulación que habíamos mencionado hace un momento, lo mismo que el control de esfínteres, de ahí que se tornan más dependientes. Entonces, para realizar el correcto diagnóstico, teniendo en cuenta que puede haber otros elementos distractores, es importante ir paso por paso. Primero por los antecedentes personales, ¿no? Familiares, en el caso de algún tipo de demencia especial. La anamnesis hay que ir ampliándola, que puede ser directa o indirecta, ¿no? Muchos pacientes ya acuden junto con su acompañante porque ya no son independientes, perdón. Luego tenemos la exploración física para ir a determinar si es que es un paciente portador de solamente menoscabo cognitivo o si tiene alguna alteración asociada, como por ejemplo un temblor en reposo, ¿no? Unilateral, rigidez, bradicinesia, que estaría configurando más o menos como para la presencia de parkinsonismo. Entonces no estaríamos hablando de una enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Ahora, la exploración neuropsicológica es importante porque esto nos permite valorar qué dominio cognitivo o cuáles están comprometidos y cuáles de mayor manera, para ir a planificar también la neurorehabilitación o la rehabilitación neurocognitiva. La valoración funcional también, que nos va a permitir hacer el seguimiento, ¿no? De estos pacientes a través de las consultas futuras. ¿Cómo vamos a valorar esto? Hay algunos instrumentos, desde, por ejemplo, un Mini-Mental, que es un examen test abreviado que se puede aplicar en la consulta ambulatoria, o si ya lo derivamos a neuropsicología, ahí le aplican pues herramientas más complejas, más largas, ¿no? Como por ejemplo las escalas de demencia. El test de reloj, por ejemplo, es una herramienta, un instrumento que se puede aplicar brevemente en la consulta externa. Pero hay otras, ¿no? El NeuroSIP, por ejemplo. Entonces ya nos permiten valoraciones más precisas de todo el ámbito cognitivo. Ahora, también tenemos escalas para valorar los diferentes grados de discapacidad, ¿no? Porque incluso es frecuente que estos pacientes ya con cierto grado de dependencia de sus familiares estén en el trámite de, por ejemplo, una pensión por invalidez, por discapacidad. Entonces, para valorar esos distintos grados de discapacidad que su enfermedad le pudo producir, tenemos que aplicar varias escalas, ¿no? Índice de Bartel, CATS, ¿no? Cuestionario de las actividades instrumentales de la vida diaria y de las actividades básicas de la vida diaria también. Este, por ejemplo, es el test de MOCA,
para valorar fundamentalmente funciones ejecutivas, ¿no? Es una evaluación abreviada, ¿no? Cuyo, digamos, primer aspecto es la evaluación ejecutiva visoespacial, la identificación de ciertas imágenes. Habría que hacer una validación de este instrumento para nuestra realidad, ¿no? En la que sea muy familiar para el paciente reconocer otro animal que no sea un rinoceronte, o un camello, o un león, ¿no? Sin embargo, este test de MOCA sí se utiliza todavía en nuestro medio, ¿no? Evaluamos la memoria, la atención, lenguaje, pensamiento abstracto, recuerdo y la orientación, en un puntaje, digamos, límite de 30. Ahora, es cierto que la demencia puede coexistir con depresión, pero en todo caso debemos descartar que los síntomas de este paciente sean solo expresión de una depresión crónica o de una depresión mayor. Y para ello le aplicamos la escala de depresión de Hamilton, por ejemplo. La entrevista familiar. Si solamente fue el paciente a su consulta y nosotros determinamos que hay rasgos de deterioro de algunos dominios cognitivos, entonces convocaremos a la familia para ampliar la anamnesis. Solicitaremos estudios complementarios, como los de laboratorio, para ver si es que hay alguna causa secundaria de esta demencia, como alteraciones infecciosas, tóxicos, carenciales, etcétera, etcétera. Dentro de las neuroimágenes, bueno, antes contábamos solamente con la tomografía, ahora tenemos diversidad de estudios, ¿no? La tomografía con mejores equipos y mejor resolución, tomografías funcionales, la resonancia magnética que nos da mejor calidad de imagen también. Acá tenemos un ejemplo de resonancia magnética en sus distintas secuencias. T1, la imagen T2 ponderada en difusión, en FLAIR. Y en una resonancia podríamos observar lo siguiente, esto en un corte coronal, vean cómo ha progresado la demencia en un paciente con demencia por enfermedad de Alzheimer. Acá están los años para que puedan observar desde el 93 hasta el 2004 cómo fue la progresión de la pérdida de volumen cortical, sobre todo, a nivel de los lóbulos temporales, ¿no? Los surcos se hacen mucho más profundos, más anchos, la corteza más adelgazada, ¿no? En el curso de varios años. También podemos observar las demencias más focales, ¿no? Como por ejemplo la demencia semántica, en la que la involución morfológica cortical se da de forma asimétrica. En las enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Binswanger, que habíamos mencionado anteriormente por microisquemia, entonces, o en pacientes que han presentado múltiples infartos corticales, que también van a comprometer la cognición y de ahí se deriva la presencia de demencia en estos pacientes. Enfermedades por priones, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? En la que podemos ver alteración de la intensidad de señal en los ganglios basales, sobre todo en el núcleo caudado y algunas en la corteza frontal. Por ejemplo, una tomografía con emisión de positrones, una tomografía funcional, en condiciones normales, un deterioro cognitivo leve, y en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Un gran compromiso de la captación. Ahora, sabemos que el deterioro cognitivo mayor o demencia puede tener pues diagnósticos diferenciales, como el deterioro cognitivo leve, que básicamente viene a ser aquel en el que hay un dominio o más dominios cognitivos, pero no van a tener el desempeño del paciente todavía. Cuando ya tienen impacto en la vida diaria, en sus actividades laborales, sociales, personales, ya configura como demencia. Habíamos mencionado la depresión, también tenemos que plantear en primer lugar para descartarla, o en todo caso
para confirmarla en el curso de una demencia, es decir, como una comorbilidad coexistente. Las enfermedades, por ejemplo, los trastornos maníaco-depresivos o bipolares, entonces también, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes con demencia presentan agitación psicomotriz, ideas delusivas, delirantes, entonces podríamos confundir con enfermedades o trastornos bipolares. Igual, ¿no? Los trastornos obsesivo-compulsivos, otras enfermedades psiquiátricas. El síndrome confusional agudo, que de hecho de plano tenemos que descartarlo de inicio, o si estamos con un paciente hospitalizado en agitación psicomotriz, bueno, pues primero hay que estabilizarlo del síndrome confusional agudo y de todos sus posibles desencadenantes, como para poder tener recién, a partir de ello, una valoración de una posible demencia. Las crisis parciales también, ¿no? Que van a cursar con periodos de desorientación, trastornos conductuales, automatismos, conducta reiterativa, estereotipada, que puede simular demencia, siendo unas crisis epilépticas focales. Algunos efectos adversos de la medicación. Por ejemplo, le damos a un paciente con diabetes por la neuropatía diabética y que le produce dolor, le damos gabapentina o algún otro medicamento similar como para tratar el dolor neuropático, teniendo en cuenta que estos medicamentos pueden tener efectos colaterales como la sedación. Entonces, si tenemos un paciente con un tratamiento con este tipo de medicamentos, hay que considerar que puede estar con el efecto colateral, de tal manera que su rendimiento intelectual, su velocidad de pensamiento, su orientación pueden estar alteradas, sin ser demencia. Entonces, en la anamnesis hay que ampliar todas esas situaciones, ¿no? Preguntar qué medicamentos está tomando y por cuánto tiempo. Ahora, algunas situaciones que nos deben llamar la atención a manera de alerta, ¿no? El inicio temprano, menos de 65 años. Por ejemplo, si es que hay la existencia de alguna enfermedad familiar conocida, ¿no? Si hay tendencia familiar, como lo que sucede, por ejemplo, con la enfermedad de Huntington, ¿no? Que cursa con deterioro cognitivo, demencia, pero también asociada a trastornos del movimiento y que tiene vinculación autosómica dominante, ¿no? La progresión rápida. Lo habitual es que una demencia, digamos, sobre todo las degenerativas primarias, tengan un curso lento, ¿no? De años. Ahora, la progresión rápida en pocos meses nos debería llamar la atención como para investigar otras posibles causas. Recuerden que muchas de las causas secundarias pueden tener un tratamiento, digamos, exitoso. Entonces no hay que resignarnos a pensar de que toda demencia es degenerativa primaria y por lo tanto irreversible. Algunos otros déficits neurológicos, bueno, como para valorarlos y solicitar los estudios de neuroimagen que correspondan, que en un principio pudieron quedar diferidos, ¿no? Al no considerarse prioritarios. Dentro del abordaje terapéutico, no todo es medicamento, sino también algunas medidas generales. Incluso en algunas situaciones, hablando de demencia, pueden resultar más exitosas que el mismo tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? ¿Y qué objetivos vamos a, digamos, objetivar o vamos a trazarnos? Mejorar la función cognitiva, valorar trastornos conductuales y obviamente las actividades de la vida diaria. En esos tres objetivos debemos centrarnos. Entonces, en aquellas enfermedades o las demencias secundarias, si es que se trata de una situación reversible, pues hay que darle el tratamiento etiológico correspondiente, como por ejemplo las infecciones crónicas del sistema nervioso central, y también avisorando que una infección aguda puede
conllevar a un deterioro cognitivo, como por ejemplo una encefalitis herpética, obviamente hay que darle el tratamiento oportuno que corresponda. Y así estaríamos evitando la progresión a una demencia. Ahora, se pueden utilizar algunos fármacos tópicos, ¿no? Aquellos que en teoría mejorarían los síntomas cognitivos, muchos de los cuales no tienen evidencia de primer nivel, pero podrían mejorar, ¿no? Dentro de las demencias que más se han estudiado en asociación a estos nootrópicos es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En la que podemos usar, por ejemplo, memantina, donepezilo, etc. Y no olvidemos que hay síntomas asociados, como por ejemplo los síntomas psiquiátricos, ¿no? Si cursan con psicosis, le daremos pues neurolépticos. Si cursan con depresión, trataremos esa depresión con antidepresivos. Y como coadyuvante daremos benzodiazepinas, ¿no? Si es que están asociados a síntomas de ansiedad y todo eso. Entonces acá tenemos algunas dosis de inicio, ¿no? de los inhibidores de la colinesterasa. El donepezilo es uno de los más comunes en nuestro medio, pero también utilizamos galantamina, ribastinina, hasta en parches también, ¿no? Acá la comparación, por ejemplo, de estos inhibidores de colinesterasa asociado a este otro inhibidor de receptores NMDA del glutamato, que se utiliza, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en la moderada severa, en la que tiene síntomas moderados o severos. Algunos medicamentos antipsicóticos, como la risperidona, quetiapina, que son los que más se utilizan, también los otros, ¿no? Hay que tener en cuenta sus efectos colaterales. Si estamos tratando a un paciente con demencia por enfermedad de Parkinson o una demencia por cuerpos de Lewy, que obviamente cursan con parkinsonismo, y le damos medicamentos que tengan efectos colaterales extrapiramidales, podríamos exacerbar o empeorar su enfermedad de fondo. Entonces recurriremos a medicamentos como por ejemplo la ketamina, que tiene mínimo efecto extrapiramidal colateral. Medicamentos, por ejemplo, que vienen para administrar vía parenteral, en el caso de que los pacientes tengan episodios de agitación psicomotriz, podemos utilizar gotas o la vía parenteral, ¿no? Intramuscular, lo más recomendable, pero a veces también es necesario la vía endovenosa en pacientes hospitalizados. Algunos estabilizadores del estado de ánimo, como valproato, carbamazepina, que se usan también en personas jóvenes, son útiles en ancianos. Para tratar la depresión, ahora tenemos pues variedad de medicamentos más modernos. Antes se utilizaba la fluoxetina, incluso la amitriptilina antiguamente, pero ahora tenemos inhibidores más selectivos de la recaptación de serotonina y que también pues sus efectos colaterales son menores y también su interacción medicamentosa menor, teniendo en cuenta que los ancianos toman más medicamentos, ¿no? Una variedad mayor de medicamentos. Acá, por ejemplo, tenemos las dosis de inicio, ¿no? Para ir titulando. Lo que se recomienda es, pues, como son pacientes de edad avanzada, sus funciones hepática, renal, van a ser ya diferentes. De ahí que puede ajustarse la dosis de acuerdo a estas realidades nuevas que están enfrentando estos pacientes. Entonces, lo ideal es empezar con la dosis mínima y también tener en cuenta la interacción medicamentosa, más de los neurolépticos, ¿no? Para tener en cuenta lo que les había mencionado. A veces utilizamos, bueno, es común utilizar el haloperidol, ¿no? En gotas. Entonces, en cualquier ámbito se puede recetar, incluso en centros de salud y todo, ¿no? Es un medicamento bastante accesible. Pero así como accesible, puede producir efectos extrapiramidales y parkinsonismo también, como un efecto colateral. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y si presenta o tiene predisposición para ello, buscar otro neuroléptico, ¿no? Como por ejemplo la risperidona con menos efecto de este tipo, teniendo en cuenta que puede producir ortostatismo
¿no? Náuseas en algunos casos. La quetiapina, que podríamos utilizar en pacientes con parkinsonismo, ¿no? Porque no tiene el riesgo de producir este efecto colateral, pero induce sedación. Ahora, esto puede ser bueno y malo a la vez. Bueno, ¿por qué? Porque si es un paciente que tiene agitación psicomotriz, irritabilidad, agresividad durante el día, ¿no? Con fluctuaciones en el día y en la noche no puede dormir, entonces le daremos quetiapina porque nos va a ayudar a que pueda conciliar el sueño también de noche. Las benzodiazepinas muchas veces se usan, ¿no? Y en el contexto de síndrome confusionales también agudos, intrahospitalarios pueden utilizarse, pero no se recomienda porque producen mucha letargia, confusión, ¿no? En algunos pacientes puede generar dependencia. Y también se ha reportado que el uso crónico de benzodiazepinas puede exacerbar, empeorar la demencia. Aquí, por ejemplo, la mirtazapina, que tiene mucha utilidad para los pacientes con insomnio. Antidepresivo también va a contribuir a mejorar estos síntomas frecuentemente asociados. Ahora, dentro de las intervenciones generales, hay que tener, pues, desde las medidas más domésticas, ¿no? El acompañamiento, la asistencia del anciano en sus actividades generales, necesidades básicas. Hay que conferirle, pues, de medidas de seguridad específicas, como por ejemplo, el uso de rampas, pasamanos, estos instalados incluso en la ducha, al lado del inodoro, que les ayudan mucho para prevenir ciertos accidentes inclusive, ¿no? Hay que establecer algunos hábitos de actividades de la vida diaria, como hemos mencionado anteriormente. El apoyo psicológico también. A veces estos pacientes ancianos ya con demencia se quedan solos en su casa, ¿no? Y son atendidos eventualmente por un familiar o por un cuidador que le brinda su alimentación y el resto de ellos están solos. Entonces, a ese cerebro no lo estamos hablando. Recuerden que la capacidad neural no se pierde. Puede disminuir con el paso de los años, eso es cierto. Es decir, los niños, los jóvenes tienen una plasticidad neural, pero así en su máxima expresión. Los adultos un poco menos. Y los ancianos mucho menos, pero no la pierden. Por lo tanto, este estímulo cognitivo cotidiano puede, uno, favorecer una recuperación parcial de su rendimiento intelectual o enlentecer la progresión de esta demencia. Entonces, de hecho que es muy favorable hacer ese tipo de enfoque en cuanto a la rehabilitación neurocognitiva. Si el paciente sabía y podía leer, entonces darle pues lectura variada, obviamente entretenida, ya no necesitamos capacitarlo académicamente a ese paciente, simplemente mantenerlo entretenido y estimulado, que vienen sus crucigramas, si es que puede leer, o los pupiletras, algunos juegos de mesa que también lo van a estimular, serían lo más recomendable en ellos. Y luego, obviamente, individualizando cada realidad del paciente, podemos enfocar, ¿no?, la rehabilitación neurocognitiva. Entonces, para prevenir la demencia, ahora en retrospectiva, lo que habíamos mencionado al principio. Entonces, si vamos a disminuir el impacto que van a tener algunas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, haciendo que estos valores, digamos, de sus parámetros se encuentren entre los límites normales, entonces vamos a contribuir a que la demencia tarde en instalarse o no se presente. Obviamente el cigarro hay que erradicarlo. La contaminación ambiental, obviamente vivir en una gran ciudad como Lima, también, digamos, contribuye con la polución a este daño neuronal. Entonces, digamos, si puede este paciente o esta persona vivir en una ciudad menos contaminada, sería lo más recomendable, ¿no? El ejercicio, que hemos dicho que redunda
grandemente en prevenir, incluso disminuir los mecanismos inflamatorios que se producen en algunas demencias, ¿no? También disminuir los síntomas depresivos, evitar el alcohol excesivo, ¿no? Lo que habíamos dicho respecto a la audición, conferirle del uso de audífonos, evitar el trauma acústico. Entonces, todo ello va a redundar en que un incremento y el mantenimiento de la reserva cognitiva. Hay que estimular ese cerebro. Y también, por otro lado, la intervención sobre enfermedades subyacentes, crónicas, asociadas al ejercicio, disminuye el daño, digamos, vascular, inflamatorio, que se va a producir. Acá tenemos en este cuadro, un poco para que vean la distribución porcentual en cuanto a la intervención de los factores de riesgo, ¿no? En la vida temprana es casi como la tabla que les presenté hace un momento, ¿no? Con factores de riesgo. Entonces, de los factores de riesgo desconocidos, que son el 60%, ¿no? En la producción de una demencia, tenemos el 40% restante, que son potencialmente modificables. Y no es una cifra menor, ojo. Y dentro de ellas, vean la variedad a lo largo de la vida. La pobre educación, ¿no? Entonces, mejorar, optimizar la educación de todas estas personas. La pérdida auditiva, incluso tiene mucho más intervención que una hipertensión arterial o de los mismos traumatismos. Entonces, a prestarle mucha atención a este menoscabo auditivo y restituirlo a la brevedad, porque con esto vamos a ir disminuyendo este 40% que es potencialmente modificable, como hemos dicho. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Hola. Sí, adelante. Sí, doctor. Disculpe. En caso de un paciente mayor que presente un hematoma subdural en fase subaguda, ¿podría estar relacionado este hematoma que tenga una pérdida cognitiva? ¿O es que hay un deterioro más que el hematoma que pueda presentar? A ver, me corriges, si entendí bien tu pregunta, entonces supongo que quieres saber si este hematoma subdural va a llevar a un deterioro cognitivo a lo largo digamos, en pocas semanas. Eso puede suceder, sí. En pacientes ancianos hay que tener en cuenta que cualquier cambio conductual de lenguaje o cualquier dominio cognitivo en el curso de algunas semanas, que pueden ser 4 o 6 semanas, debería llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque podría estar vinculado incluso a traumatismos de pequeña energía. Es decir, por ejemplo, un resbalón que ni siquiera llegó a golpearse la cabeza, simplemente tuvo un sacudón, digamos, en la ducha, en su domicilio, etcétera. O pequeños traumatismos directos, ¿no? De la cabeza, que, por ejemplo, limpiando en la cocina, se le cayó pues un tupper sobre la cabeza, ¿no? Un tupper con algún contenido. Entonces, no es un objeto tan contundente, ¿no? Como una piedra, por ejemplo, o como un accidente automovilístico. No tiene tanta energía ese mecanismo traumático, pero en los ancianos puede ser suficiente como para que en el curso de los próximos días se genere y se desarrolle el hematoma subdural. Por eso que muchas veces cuando atestiguamos un deterioro de algún tipo de función, incluyendo un déficit motor insidiosamente, digamos, progresivo, podríamos sospechar esto. En un anciano hay que preguntar, ¿no? Si sufrió un traumatismo, un golpe en la cabeza en las semanas previas. Se le toma una tomografía y nos damos con la sorpresa de que sí, pues tiene una lesión en la convexidad, en cualquiera de las dos convexidades del cerebro, de características subagudas, ¿no? De un hematoma subdural subagudo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene ya varias semanas de evolución y que probablemente al ser un poco más acuciosos con anamnesis,
nos demos cuenta que aproximadamente o alrededor de un mes antes sufrió una caída o algún tipo de traumatismo, así sea leve. Entonces es frecuente en este grupo etario encontrar esa correlación. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Ok, Aaron, gracias. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, espero que la exposición haya sido clara y de utilidad para ustedes. Bueno, y ya desearles mucha suerte en lo que queda del presente ciclo y ya nos conoceremos y nos veremos más adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor.